nosotros anhelamos que venga la esperanza. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues disfrutándole. Mientras disfrutamos del Espíritu, el cual es nuestra buena tierra, que todo lo incluye, por la fe como el órgano, esperamos con anhelo la venida de nuestra esperanza, que es Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Los primeros capítulos de Gálatas presentan una revelación del Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Luego, el capítulo 5 nos da una advertencia: que no caigamos de la gracia. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué significa caer de la gracia? ¿Se refiere a que uno cae en pecado después de haber recibido la salvación? ¿Acaso quiere decir que es posible perder la salvación que recibimos por gracia? En el estudio Vida de Gálatas de hoy, escucharemos de Gálatas 5, un capítulo que nos dará la respuesta a esta pregunta. Este capítulo es muy interesante e importante en el Nuevo Testamento, y el mensaje se titula "No debemos ser separados de Cristo y reducidos a nada". Y para comentarnos el mensaje nos acompaña nuestro hermano Miguel Nájera. Saludos, hermano Miguel. Gracias, hermano Víctor, por la invitación. Los primeros 4 capítulos de Gálatas presentan el evangelio que predicó el apóstol Pablo, el cual, por supuesto, no trata de la vida humana del Señor Jesucristo, según lo vemos en los 4 evangelios. Pero si no trata de la vida humana de Jesucristo, ¿por qué este libro es considerado un evangelio? Y de hecho, un evangelio con un contenido espiritual más rico. En Gálatas, Pablo no predica el evangelio del Cristo que vivió en la tierra, sino al Cristo que es en el Espíritu. Esto es la continuación de lo que revelan los 4 evangelios. Pablo predica el evangelio del Cristo crucificado, el Dios hombre, quien está ahora en la resurrección, en la cual Él es el Espíritu, del cual podemos participar y al cual podemos experimentar y disfrutar. Y lo aplica a nuestra vida para que lo experimentemos y disfrutemos, a fin de que se cumpla la economía neotestamentaria de Dios. Gálatas 5:4 dice: «Habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo, los que buscáis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído». Con esto estamos listos para la primera parte del mensaje de hoy. Adelante con Witness Lee. Let's read verse 1. Let's all read together. Leamos juntos el versículo 1 y 2. For freedom Christ has set us free. Para libertad, Cristo nos liberó. Stand fast Estad pues firmes and y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y los versículos 3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo, los que buscáis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir ser reducidos a nada de Cristo? Diferentes versiones interpretan de manera distinta la primera parte del versículo 4. Con respecto a los que se justifican por la ley, algunas versiones dicen que Cristo deja de tener efecto en ellos. Otras dicen que se desligan de Cristo y otras dicen que quedan privados de todo beneficio que se puede obtener de Cristo.
Miren, Dean Alford, un famoso escritor, dice que una traducción literal, exacta y precisa sería la palabra aniquilar, la cual en su significado original quiere decir convertir algo en nada. Este es el significado exacto de este versículo. Aquí parece que Pablo les decía a los Gálatas: estimados santos, ustedes que pretenden ser justificados por la ley, han sido separados de Cristo por volver a la ley y a la circuncisión. Ahora han sido separados de Cristo a nada y reducidos a la nada. Ustedes han sido aniquilados de Cristo. Por tanto, aquí Pablo nos da como trasfondo el concepto de una rama que ha sido injertada en un árbol superior. Al ser injertada, esta rama disfruta de todos los beneficios del árbol que es superior. Ahora, supongamos que la rama injertada después es arrancada del árbol superior y ya no quiere seguir allí. ¿Podríamos decir que la rama ha sido reducida a nada? Claro, por separarse de tal árbol, es reducida a nada y abandona todos los beneficios de todas las riquezas que se obtiene por permanecer unida al árbol. Oh, para mí, esta palabra revela mucho. En Romanos 11, Pablo describe la vida que ahora tenemos en Cristo, presentándonos el injerto de una rama silvestre en un árbol cultivado de calidad superior. Este cuadro tiene mucha relación con lo que Pablo enseña en Gálatas 3 y 4. Ahora, ¿cómo se usa este cuadro para comunicar la seria advertencia que se da en el versículo 4? Es decir, la advertencia de no ser reducidos a nada, de no ser separados de Cristo. No cabe duda que este es un ejemplo vívido. Ser reducidos a nada es ser separados de Cristo en cuanto a la experiencia práctica. Y por tanto, ser privados de todos los beneficios que nos pertenecen por estar en Él. En 5:2 Pablo dice: si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Debemos tener cuidado cómo entendemos esto. No estamos diciendo que uno puede ser separado de Cristo en el sentido de perder la salvación. Nuestra salvación es eterna y nunca podemos perderla. En este contexto se habla desde la perspectiva de nuestra experiencia. ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Estamos disfrutándolo? ¿Estamos llevando una vida injertada? ¿O se ha interpuesto algo que nos ha separado de Cristo? ¿Que nos ha reducido a nada y que nos ha privado de participar de las riquezas inescrutables de Cristo, de las cuales tenemos derecho a participar habiendo sido redimidos? En la siguiente parte del mensaje, escucharemos acerca de Gálatas 5:1, que dice: para libertad, Cristo nos libertó. Estad, pues, firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy. Debemos entender los versículos 2 y 4 de este capítulo. El versículo 2 dice: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y el 4 dice: habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo, los que buscáis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Miren, a fin de entender el pensamiento de Pablo en este pasaje, debemos conocer con qué trasfondo fueron escritos estos versículos. Y tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham de que él bendeciría a todas las naciones. Cerca de 2000 años después de que Dios se la dio, Cristo, la simiente, vino como el cumplimiento de dicha promesa. Él cumplió la promesa de que la simiente vendría a ser gracia para nuestro disfrute. Después de cumplirla, Cristo mismo fue hecho el Espíritu vivificante, todo inclusivo, y este Espíritu
fue la bendición de la promesa. El versículo 3:14 indica claramente para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya la recibimos. Ya recibimos la promesa del Espíritu como la bendición del Evangelio. Ahora mismo estamos disfrutando a este Espíritu vivificante en Cristo. Y mediante este disfrute llegamos a ser hijos según el Espíritu, herederos de la bendición prometida. Esta es nuestra condición. Esta es nuestra posición y nuestro disfrute. Por esta razón, en 5:1, a estar firmes en la libertad y el disfrute que tenemos en Cristo. Y podemos llamar a este disfrute la libertad. Podríamos decir, estad pues firmes en este disfrute. Pero si ustedes se vuelven otra vez a la ley para ser circuncidados, se habrán reducido a nada de Cristo. Entonces, Cristo no les será de ningún provecho. ¿Y qué más? Y además, habrán caído de la gracia. La experiencia que Pablo presenta en los capítulos 3 y 4 en realidad está relacionada con el hecho de que fuimos injertados en Cristo. Todos hemos sido injertados en este Cristo, el cual es, por un lado, la simiente para cumplir la promesa, y por el otro lado, Él es el Espíritu vivificante, como la bendición de la buena tierra. Ahora hemos sido injertados en Él. Y esta es nuestra posición y esta es nuestra condición. Aquí disfrutamos de todas las riquezas del árbol superior. Pero, si ahora nos regresamos a la ley, nos separaríamos de este árbol superior y entonces seremos reducidos a nada. Seremos reducidos a nada de Cristo, o sea, del disfrute de Cristo a la nada. No aprovecharemos de Cristo porque habremos caído de la gracia. Ahora sí entendemos esta palabra, ¿verdad? El capítulo 5, versículo 4 de Gálatas contiene una frase muy conocida. De la gracia habéis caído. ¿Nos podría usted decir a qué se refiere esto? ¿Caer de la gracia? El versículo lee, habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo, de la gracia habéis caído. Caer de la gracia equivale a ser separados de Cristo. Con este contexto, lo que se discute no es si uno puede o no perder la salvación. Más bien se habla de que uno puede perder el disfrute que se tiene de Cristo. Caer de la gracia no es perder la salvación, sino perder el disfrute que tenemos de ella. Es ser reducidos a nada con respecto a Cristo y todo lo que Él tiene y es para nosotros. Algo más. ¿Qué nos lleva a caer en la condición que acabamos de describir? No es el fracaso moral ni el pecado. Según el contexto de Gálatas, lo que nos lleva a caer de la gracia es volver a la ley, al principio de la ley, e intentar hacer el bien para agradar a Dios valiéndose de la carne, sin fe, sin el Espíritu, sin Cristo y sin la gracia. En el caso de los Gálatas, ellos habían recibido al Señor y habían tomado la senda de la gracia. Luego, los falsos hermanos, los judaizantes, vinieron a ellos y les dijeron que tenían que circuncidarse y satisfacer ciertos requisitos de la ley. Pablo hace frente a esa dañina enseñanza, diciéndoles que si volvían a la ley, Cristo no les aprovecharía de nada, que serían separados de Cristo y que no podrían seguir disfrutando de Él y que caerían de la gracia. En resumen, caer de la gracia es ser reducidos a nada con respecto a Cristo, ser separados del disfrute de Cristo. En segundo lugar, se cae en esto cuando dejamos a Cristo y nos volvemos a la antigua dispensación de la ley, y tratamos de hacer algo que pensamos que Dios demanda como un requisito para ser salvos o como una condición para disfrutar a Cristo. Estamos conscientes de que al decir esto, estamos yendo contra la corriente, pero tenemos que hacerlo por fidelidad a la palabra. Caer de la gracia es dejar la gracia, la cual es Cristo, y volverse a la ley y a la carne. Esto es ser reducidos a nada, ser separados de Cristo. En una publicación del hermano Watchman Nee leí que los misioneros que fueron a la China a principios del siglo XX
no estaban muy claros en cuanto a la seguridad de la salvación, lo cual resultó en muchos problemas y sufrimientos para los nuevos creyentes de aquel tiempo. Es por eso que es muy importante tener la certeza de nuestra salvación. Regresemos a Witness Lee para escuchar la última parte del mensaje que trata de los versículos 5 y 6, los cuales leen: Pues nosotros, por el Espíritu y por fe, aguardamos con anhelo la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. For we, by the Spirit, by faith. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros, por el Espíritu y por fe. Don't forget, the Spirit No se olviden que el Espíritu es la gracia, o podríamos decir, es como una vista panorámica, y la fe es el órgano, o sea, es como una cámara. Y mediante estos dos, la gracia y la fe, aguardamos con anhelo la esperanza de la justicia. ¿Quién es la esperanza de la justicia? ¡Cristo! Nosotros anhelamos que venga la esperanza. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues disfrutándole. Mientras disfrutamos del Espíritu, el cual es nuestra buena tierra, que todo lo incluye, por la fe como el órgano, esperamos con anhelo la venida de nuestra esperanza, que es Cristo. Luego, dice el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Solo el Espíritu y la fe valen algo. Estas dos cosas tienen valor. Solo la buena tierra que disfrutamos y el órgano por el cual lo disfrutamos valen algo. De nada vale lo demás. La circuncisión o la incircuncisión no valen nada. Solamente dos cosas tienen valor: el Espíritu por el lado de Dios y la fe por el lado nuestro. Debemos atesorar estos dos. Luego dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Si no tenemos tal apreciación, ni la fe ni el amor podrán obrar u operar. La fe quedará adormecida. Pero cuando tenemos el oír con fe, este oír con fe despierta nuestra apreciación amorosa, y esta apreciación hace que la fe obre. ¿Por qué opera esta fe? Es debido a que esta fe participa de las riquezas del Espíritu vivificante. Verifiquen con su propia experiencia. Cuanto más oír con fe tiene, más apreciación y amor tendrá hacia el Señor. Cuanto más amor tenemos por el Señor, más obra la fe. Y cuanto más obra la fe, más nos introduce en las riquezas y el provecho del Espíritu todo inclusivo. No seremos privados, sino más bien seremos enriquecidos. No seremos separados de Cristo y reducidos a la nada. Más bien somos fortalecidos con todas las riquezas y con el abundante suministro del Espíritu todo inclusivo. Durante los tiempos, cuando se escribió el Nuevo Testamento, el problema de la circuncisión era de mucho interés para el pueblo de Dios. Hoy día, los creyentes no practican la circuncisión física, pero todavía les afecta el principio de las prácticas externas. El versículo 5 habla de obrar por el Espíritu y por fe, mientras que el versículo 6 hace alusión a las obras, a las prácticas externas. Miguel, ¿podría usted abundar sobre esto? Pablo dice claramente en 1 Timoteo 1:4 que la economía de Dios se funde en la fe. Y en Hebreos 11 vemos la vida cristiana. La carrera cristiana se experimenta por la fe. Si entendemos qué es la fe según el Nuevo Testamento, y especialmente como lo ejemplifica la experiencia de Abraham, por la cual produjo a Isaac, nos daremos cuenta que la fe significa que nosotros no somos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada por nosotros mismos para agradar a Dios o realizar su propósito. Aceptar el concepto de que debemos hacer algo externo a fin de ser dignos de la salvación, a fin de ser aptos para participar de Cristo, es un insulto a Dios
y con ello se niega el evangelio de la gracia de Dios. Lo que está en juego aquí es el cumplimiento de la economía de Dios según su beneplácito, y uno tiene que escoger: o seguimos la senda religiosa, la cual consiste en ejercer nuestros esfuerzos en la carne para cumplir los requisitos que la religión nos impone, que según ella nos hacen aceptos a Dios. Está este lado, o está el lado de la revelación divina comunicada por Pablo, que Dios en Cristo lo efectuó todo por nosotros, y que nosotros debemos creer en Cristo, y que esta fe también proviene de Dios, y la cual nos es infundida por Él. Esta fe opera por el amor, la cual es el aprecio que sentimos por Cristo, por todo lo que Él es y ha hecho. Y esta fe que opera en el amor nos infunde el Espíritu, el cual es el propio Dios que llega a nosotros con todo lo que Él es, para aplicarnos todo lo que Él es, todo lo que tiene y todo lo que ha efectuado y planea realizar. Así que podemos escoger todo o nada. La gente religiosa toma la senda del esfuerzo humano para cumplir ciertos requisitos. Pero si somos iluminados, veremos, según lo expresó Pablo, que todo eso contradice la economía de Dios. La economía de Dios se funde en la fe. El Señor es el autor y perfeccionador de la fe. Cuanto más lo amamos y lo apreciamos, más fe tenemos. Cuanto más fe tenemos, más disfrutamos la unión orgánica que tenemos con Él. Y cuanto más disfrutamos esta unión, más participamos del Espíritu que todo lo incluye, para que crezcamos en la vida divina y seamos hijos maduros de Dios, como los constituyentes del cuerpo de Cristo, el cual es la expresión colectiva de Cristo. Nuestra oración es que todos aquellos que han llevado una vida religiosa y que no pueden llevar la vida cristiana y saben que hay algo más, reciban estas palabras. Reciban la gracia que éstas comunican, que ellas les indiquen el camino que Pablo presentó, un camino que nos lleva a participar y disfrutar a Cristo por medio de la fe, del amor y del suministro del Espíritu. Amén. Gracias por compartir con nosotros en esta ocasión, hermano Miguel. Y esperamos tenerle muy pronto con nosotros. De nada, hermano. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana.
A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.